Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el miércoles de la tercera semana del Adviento. Y digo debería, porque este miércoles es 17 de diciembre. Y a partir del 17 de diciembre, sea el día de la semana que sea, empieza la última etapa del Adviento. Una octava de preparación al día de Navidad. Una octava que irá desde el día 17 hasta el 24. Y en estos días hay oraciones propias en la misa y hay lecturas de la palabra de Dios propias en la misa. Esto quiere decir que a lo mejor otros años nosotros tendremos un miércoles de la tercera semana del Adviento que no coincide en 17 ni en los siguientes, en cuyo caso las lecturas que hiciéramos serían distintas a las que haremos hoy. La preparación de la Navidad más inmediata comienza. Y ya saben ustedes que esa preparación de la Navidad no puede consistir en una larga visita a un centro comercial, ni un repaso de los catálogos que se ofrecen por Internet de regalos o de comidas especiales. Estamos hablando de una preparación interior, no de poner adornos en nuestra casa, sino adornar nuestra alma, acudir a los sacramentos de la Iglesia, particularmente al sacramento de la penitencia, para reconciliarnos con Dios. Dicho lo cual, vamos a ponernos a la escucha de esta palabra de Dios. El Evangelio de hoy es bastante extraño, porque es el que contiene la genealogía de Jesús. Es de San Mateo, un texto largo, casi todo él compuesto por nombres propios. Del capítulo 1 de San Mateo, los versículos 1 al 17, que dicen así: Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salomón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Ocías, Ocías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel
engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquim, Eliaquim engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim, Aquim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Ya he dicho que se trataba de un evangelio un poco especial, que no contiene directamente doctrina, sino que contiene una enumeración larga de nombres, la genealogía de Jesús. Así empieza el Evangelio de Mateo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se ponen como hitos en el nacimiento de Jesús esos dos. Abraham, en él comienza la genealogía, porque Abraham es el antepasado del pueblo de Israel. Abraham era un habitante de Mesopotamia, era un amorreo, era alguien que emigró de Ur a Harán y de Harán a Palestina, pero él es el que recibió la llamada y las promesas del Señor, y las transmitió a su descendencia, una descendencia que aunque humanamente parecía imposible, fue realmente numerosa, una descendencia que constituyó un pueblo, y un pueblo con una identidad, y un deseo de sobrevivir a los avatares de la historia como no ha tenido ningún otro pueblo en la historia universal. El segundo personaje, el segundo hito es David el rey. Abraham fue hombre que recibió promesas, la promesa de una descendencia y de una tierra. David ya tenía una tierra. En su tiempo la monarquía judía fue poderosa, fue el gran momento de esplendor de la monarquía hebrea. Él también tenía descendencia de varias mujeres que tenía. Pero David recibió otras promesas extraordinarias, de las que se fió, en las que creyó. Por eso se pone a la altura de Abraham. Y la promesa que le hizo Dios es que de su descendencia saldría un príncipe, el Mesías, que reinaría para siempre sobre la casa de Jacob. Un príncipe cuyo reino sería para siempre, jamás. La promesa mesiánica se le hace a David y a la descendencia de David. Y ello engendró la creencia y la falsa esperanza de que la dinastía de David nunca sería derrocada del trono de Jerusalén. Pero vayamos ahora al detalle. Hijo de David, hijo de Abraham. Y ahora empieza con 14 generaciones, desde Abraham hasta David. Este número, que se repite 3 veces, 14 generaciones de Abraham a David, David a la deportación a Babilonia, otras 14 generaciones, y desde el destierro en Babilonia hasta Cristo otras 14, es una distribución con un deseo mnemotécnico de ser recordado. De hecho, nosotros podemos ver que hay ciertos nombres que se saltan, que la genealogía está de alguna manera poéticamente preparada para tener este número perfecto. 14 es 2 veces 7, y aquí se repite 3 veces.
Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Son los patriarcas cuyas vidas nosotros podemos leer en el libro del Génesis. A partir de Judá empiezan personajes menos conocidos. Ya nos sorprende Judá. Él no era el primogénito de Jacob, su padre. El primogénito era Rubén. Tampoco era el hijo más querido, porque son los hijos de Raquel, José y Benjamín. De José se ocupa ampliamente el Génesis, los que fueron más queridos para su padre. Judá es el cuarto de los hermanos y el más pequeño de los hijos de Lía, la primera esposa de Jacob. Pero él es el que va a heredar esas promesas que se le hicieron a sus antepasados. Siguen nombres menos conocidos. De Tamar engendró Judá a Farés y a Zará. Pero esa presencia de Tamar en la genealogía de Jesús es un baldón, porque Tamar era nuera de Judá, y aquello era algo gravemente ilícito, pecaminoso, algo sancionado por la ley como un delito. Farés engendró a Esrón, y Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, y ahora otra cosa extraña. Salmón de Rahab a Booz. Pero de nuevo esta mujer que aparece después de Tamar tiene el nombre de una prostituta. Es una unión ilegítima la que aparece. Booz se casa y engendra de Ruth a Obed. Y Ruth es una mujer intachable, viuda, pero moabita, de un pueblo que según la ley de Dios no podrían ser aceptados para formar parte del pueblo de Israel ni a la tercera generación. Un pueblo enemigo y despreciado. Pues bien, Ruth es moabita. Tenemos ya 3 personajes femeninos con alguna tacha: Tamar, Rahab, Ruth. No se está destacando la mayor nobleza y santidad en la ascendencia de Jesucristo. En sus antepasados hay pecado, y el Señor se inscribe dentro de esta línea genealógica manchada por el pecado, pero Dios ha sabido manejar los hilos de la historia de manera que incluso a través de esto, hasta a través del pecado de los hombres, Dios también lleva adelante su plan de salvación y logra ir realizando su voluntad. De Obed nace Jesé, y Jesé es el padre de David. Con esto culmina la primera lista de 14 generaciones. Empieza la segunda con David, y David de la mujer de Urías engendró a Salomón. Fíjense que se subraya de la mujer de Urías. Sin embargo, Salomón fue engendrado ya dentro del matrimonio. La mujer de Urías había quedado viuda cuando David la desposó y cuando lo engendró a Salomón. Sin embargo, destaca la genealogía el adulterio previo, el adulterio que cometió David. Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat a Jorán. Ya digo, faltan algunos reyes. Jorán a Ocías, Ocías a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés. Hay reyes piadosos como Ezequías, reyes malvados como Acaz. Amós engendró a Josías, Josías a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Ha completado el evangelista Mateo otras 14 generaciones. 14 generaciones formadas en gran parte por reyes de Judá, de la dinastía de Judá, sucesores de Roboán, hijo de Salomón. Ahora emprende
una lista de 14 nuevas generaciones mucho más desconocidas, porque son generaciones que empiezan con el destierro de Babilonia. Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc. No se nombran aquí ya mujeres, como en las primeras partes. Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán engendró a Jacob. Y Jacob a José. Tenemos una cierta identidad de nombres. El patriarca Jacob, también llamado Israel, hijo de Isaac, tuvo un hijo muy amado llamado José, un hijo que fue justo en presencia de Dios, que tuvo que marchar, perseguido, amenazado por sus hermanos, marchó a Egipto, pero allí creció, se hizo grande, se hizo importante, y de esta manera pudo salvar a sus hermanos. Este Jacob, que nosotros no conocemos, es padre de José, el esposo de María, a quien ya sí conocemos mucho mejor. Como su antepasado homónimo, él también tendrá que emprender camino a Egipto para librar al niño Jesús de la amenaza de muerte que supone Herodes. Y después de haber salvado su vida en Egipto, el Señor volverá para ser el Salvador de sus hermanos. La genealogía no remonta a María. El mismo evangelista San Mateo nos dice que José es el esposo de María, pero no afirma que José fuera el padre de Jesús. No dice que José de María engendró a Jesús, llamado Cristo. No, dice solamente el esposo de María, de la cual nació Jesús. Y más adelante el Evangelio afirma explícitamente que María concibió del Espíritu Santo, que María Virgen fue la madre de Jesús. Sin embargo, la genealogía se lleva a José porque es José el que inserta a Jesús en esta historia y lo convierte en descendiente de David. Gracias a José, en Jesús se cumplen las promesas mesiánicas hechas a aquel rey. Así termina San Mateo las generaciones. Desde Abraham a David fueron en total 14, de David a la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Son números de perfección, son números redondos, fáciles de recordar, pero todo este orden, toda esta perfección, entraña, como hemos visto, historias de pecados, historias turbias. Y el Señor está al final de la genealogía. Él es el retoño de ese viejo árbol retorcido, un retoño que florece. Jesús viene a salvar de los pecados a su misma familia, a sus mismos antepasados. Viene a salvar de sus pecados a la humanidad que caminaba en tinieblas y en sombra de muerte. Que este último tramo del Adviento sea para nosotros un momento luminoso de revelación. Que el Señor se digne darnos conocimiento interno de su Hijo Jesucristo. Que el Señor se digne hacernos conocer el corazón de Cristo, fuente de Espíritu Santo, fuente de vida y de salvación y de esperanza para nosotros.
Aunque no nos quede mucho tiempo, vamos a escuchar la primera lectura de la misa, que es del libro del Génesis, del capítulo 49, los versículos 1, 2, 8, 9 y 10, que dicen así: En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dijo: Reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado, has vuelto de hacer presa, hijo mío, se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Hemos escuchado un texto en el que el patriarca Jacob, también llamado Israel, cercana a su muerte, llama a sus hijos para bendecirlos. Y no se limita a bendecirlos, sino que profetiza acerca del futuro. Empieza bendiciendo a Rubén, va siguiendo el orden de las edades de sus hijos. Al llegar al cuarto, Judá pronuncia esas palabras que desvelan un porvenir magnífico. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Ciertamente, este texto inspirado, que es palabra de Dios, fue escrito ya en tiempos en que la monarquía había deparado una dinastía como la de David, que procedía precisamente de la tribu de Judá. Podríamos decir que aquí ya no hay una previsión del futuro, porque fue escrito a posteriori. Sin embargo, sí que es profecía acerca del futuro las últimas palabras, que no se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel para quien está reservado, porque ese para quien estaba reservado era el Mesías, era Cristo, era Jesús nuestro Señor, y hasta que le rindan homenaje los pueblos. Y esto es lo que a nosotros nos encanta y por lo que bendecimos al Señor en su infinita sabiduría, que todos los pueblos rindan homenaje a Jesús el Señor. Que Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.